Ante todo, buen día. Vamos a iniciar la clase de Neurociencias 1 acerca de la regionalización y organización segmentaria del tubo neural. Este desarrollo ocurre en la vida intrauterina, eso quiere decir durante el embarazo, y la clase de hoy corresponde a las primeras semanas de embarazo y los primeros meses de embarazo. Posteriormente, en Neurociencias 2 veremos acerca del desarrollo del circuito neuronal, el nacimiento y qué ocurre con respecto al desarrollo neuronal después del nacimiento y los primeros años de vida, para así estudiar ciertas patologías del neurodesarrollo. En primer lugar, tenemos que estudiar el momento de la fecundación. La fecundación ocurre cuando el óvulo se une con el espermatozoide. Primero aquí tenemos un corte coronal del útero, ¿sí?, de la trompa de falopio y del ovario. Fíjense que en el ovario libera un óvulo, ¿sí?, que es una célula donde nada más tiene la mitad de la carga genética. He hablado acerca de genética en las clases anteriores. Y el espermatozoide, que viene de la eyaculación, ¿sí?, o la producción del testículo, cuya expulsión del espermatozoide ocurre en la vagina, debe tener contacto con el óvulo, digamos, liberado por el ovario para que ocurra la fecundación. La fecundación ocurre en la trompa de falopio, ¿sí? Pero esta fecundación o estas células que unen la carga genética materna y paterna no se queda aquí, sino que se traslada a través de la trompa de falopio hasta llegar hasta el canal uterino, que es acá. Ahora bien, fíjense que una vez que se une la información genética paterna y materna, sufre un proceso de mitosis en donde posteriormente una célula produce 2 células, luego 4, luego 8 y se va multiplicándose hasta formar lo que sería la mórula, porque tiene forma de mora, ¿ok? Ese es producto de la división celular que viene de la fecundación, ¿sí? Luego forma lo que se llama el blastocito, que sería esto que está acá. Y el blastocito, si se dan cuenta, la distribución de las células es distinta. ¿A qué me refiero? Fíjense que en la parte externa hay un grupo de células, ¿sí? Y aquí lo que está internamente en azul son otro grupo de células y lo que está aquí en blanco sería un espacio de líquido, ¿ok? Y esto le da la orientación del futuro embrión y feto. Ahora bien, si se dan cuenta, ese blastocito que les mencioné anteriormente, hay una parte donde hay mayor cantidad de células y aquí hay un espacio de líquido, ¿sí? Eso le da la orientación al futuro embrión y luego el feto. La zona del blastocito donde hay mayor cantidad de células es donde va a tener contacto con el tejido del útero, que se llama endometrio, para que luego se implante y se desarrolle dentro del útero este blastocito, ¿ok? Entonces, eso le da la orientación, ¿sí? Digamos, de la forma tanto del embrión como del feto. Este conjunto de células que ustedes ven aquí se va a distribuir básicamente en 3 láminas, ¿sí? Y láminas es porque tienen forma de hojas alargadas, ¿ok? Y esas hojas no se van a desarrollar de una vez las 3, sino que aquí imagínense que es una sola hoja, ¿verdad?, que se formó. Luego, a la segunda semana de embarazo se forman 2 hojas de células y luego se van a formar 3 hojas de células que le van a dar unos nombres y van a derivar ciertos órganos del cuerpo. Y una de esas hojas va a ser el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Imagínense que esa porción del blastocito invadió, sí, al tejido uterino y que luego en la porción donde hay mayor cantidad de células del blastocito se formó lo que se llama las capas unilaminar, bilaminar y trilaminar. Eso quiere decir que han pasado 3 semanas de embarazo donde se formaron las 3 láminas, ¿ok? Que aquí en esta figura
se ven de tres colores, un color azul, un color rojo y un color amarillo, que su nombre viene de dermo, ¿ok? Del sufijo dermo. Entonces, lo que va a cambiar es el prefijo. Por ejemplo, lo que está en azul se llama ectodermo, lo que está en rojo se llama mesodermo y lo que está en amarillo es el endodermo. ¿Se acuerda el espacio de líquido donde se encuentra o estaba presente el blastocito? Es lo que tiene contacto con esta capa amarilla que sería el endodermo. Lo que está lejos de esa cavidad llena de líquido sería el ectodermo. ¿Por qué se clasifica de esta manera que es pertinente para la clase de hoy? Es porque el ectodermo deriva justamente el tejido nervioso, o sea, del ectodermo se forma el sistema nervioso central y periférico y también da origen a la piel, ¿ok? De nuestro cuerpo. Resulta que esta lámina no permanece en el tiempo como lámina, sino que en la porción central, ¿sí?, de este ectodermo, que se desarrolló en esta porción en neuroectodermo, pero recuerda que hay una porción del ectodermo que forma la piel, ¿sí? Forma como una especie de surco o hendidura. Fíjense que aquí el ectodermo en la porción media se engrosó. O sea, hay un engrosamiento de esta capa donde sus células aumentan de tamaño. ¿Para qué? Para que ese aumento de tamaño forma lo que se representaría un surco, que está acá. Y es este mismo surco en este mismo corte que sería axial de esta porción del complejo celular, o sea, de lo que antes era llamado el blastocito, ¿sí? Pero ahora es una célula trilaminar, donde el ectodermo forma como una especie de surco, ¿ok? Como dos montañas, ¿sí? Lo que está aquí dibujado como en rojo sería el mesodermo y lo que está dibujado aquí en amarillo sería el endodermo. Fíjense que un punto que está por encima del endodermo, que está entre el ectodermo y endodermo, tenemos una estructura que se llama notocorda. La notocorda es la que me induce a que el ectodermo, que sería este, me forme de esta manera, ¿ok? En placa neural y, digamos, la cresta neural, ¿ok? En forma de cresta, o sea, en forma de dos montañas, de esta y esta porción. ¿Qué pasa con estas dos picos de montañas? Que hay un momento que se une aquí arriba, como ocurre acá, y ese surco se me transforma en lo que corresponde al tubo. Y ahora de la cresta neural se transformó en tubo neural, porque tiene forma de tubo. Y la cresta neural se separa del tubo neural, ¿entendido? Para luego formar la piel en la porción posterior que también deriva del ectodermo. Aquí está el mesodermo y aquí está el endodermo, ¿sí? Para luego este sistema de tubos me da el origen al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico lo forma la cresta neural que deriva también del tubo neural. ¿Cuál es la importancia de la notocorda? Es lo que da la dirección de este tubo neural, ¿sí? Por ejemplo, el tubo neural o la porción del tubo neural que está cerca de la notocorda representaría el lado o el polo anterior del tubo neural. Y lo que está lejos de la notocorda representa el polo o la porción posterior del tubo neural, ¿sí? Cuando la notocorda termina en la parte superior, ¿sí?, sería justamente el polo superior y también forma parte del polo inferior. Eso quiere decir de que este tubo neural me forma la médula espinal y el encéfalo. Y el encéfalo está conformado por el tallo encefálico con su protuberancia, bulbo raquídeo y mesencéfalo, el cerebelo y el cerebro con su diencéfalo, ¿sí? Todo eso me da el tubo neural. Mientras que la cresta neural me da los nervios periféricos, específicamente el sensitivo, y también forma los nervios periféricos del sistema nervioso autónomo, como lo descrito en anatomía o en neuroanatomía, que se divide en simpático y parasimpático, ¿ok?
Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, las tres capas: el ectodermo, el mesodermo, lo que está aquí, y lo que está abajo sería el endodermo. Este sería el espacio que les mencioné cuando hablamos de blastocito. Primero hay un engrosamiento y me forma la placa neural, que tiene forma de placa. Luego esa placa sigue creciendo y me va a formar lo que sería la cresta neural con sus pliegues neurales. ¿Ok? Lo que está aquí al lado sería el mesodermo. Aquí sería el endodermo y aquí estaría en el medio la notocorda que le da la dirección o el polo de dirección del tubo neural. Luego tenemos aquí las crestas neurales que en un punto se unen en la parte posterior gracias a la inducción de la información emitida por la notocorda para luego formar un tubo que sería el tubo neural. Aquí posterior estaría la cresta neural y lo que está a los lados sería el mesodermo y lo que está adelante sería la notocorda y el endodermo. Y la notocorda cercano al tubo neural da el polo anterior, mientras lo que está alejado de la notocorda sería el polo posterior. Si se dan cuenta, el mesodermo, que está aquí al lado, rodea al tubo neural, porque del mesodermo deriva los músculos y el hueso. ¿Y cuál es el hueso importante? Sería la columna vertebral. ¿Ok? De la notocorda deriva los discos intervertebrales. ¿Ok? Cuando un paciente cursa con hernia discal es porque hay protrusión o hay salida del disco, digamos, del disco que está entre un cuerpo vertebral y otro y se puede generar ciertas molestias sensitivas y en el peor de los casos motoras. ¿Ok? Y de la cresta neural derivan los nervios periféricos sensitivos y el sistema nervioso autónomo, más que todo simpático tóraco-lumbar, parasimpático cráneo-sacro. ¿Sí? Y de esta manera se forma el tubo neural. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el tubo neural no se cierra y queda así en forma de U? Por ejemplo, que este sería un corte axial del embrión. Pues resulta que forma malformaciones congénitas porque no se cerró adecuadamente el tubo neural. ¿Ok? Produce lo que se llama los meningoceles, mielomeningoceles y otras alteraciones teratogénicas, malformaciones congénitas. Resulta que esto es por deficiencia del ácido fólico. Cuando la mujer embarazada no se toma el ácido fólico o no hay una buena planificación familiar en el cual no reciba el ácido fólico de manera adecuada, entonces no se cierra el tubo neural y produce una malformación congénita. ¿Qué elementos hace de que hay disminución del ácido fólico? La dieta de la madre. También ciertos medicamentos antiepilépticos disminuyen la concentración de ácido fólico y por ende produce la malformación congénita, ¿sí? Y también problemas metabólicos sistémicos que también propicia a disminución del ácido fólico y por ende el cierre inadecuado del tubo neural o que no, simplemente no se cierre. Entonces hay que tomar en cuenta la planificación familiar y que esto se quedaría como un factor de riesgo para el desarrollo o el desarrollo de ciertas patologías neurológicas. Entonces aquí tenemos la notocorda, aquí tenemos el tubo neural y el tubo neural se distribuye en anterior y posterior gracias a la señal química que envía la notocorda, que se distribuye en región anterior y posterior. Y esta cresta neural es lo que va a derivar, por ejemplo, los nervios periféricos sensitivos y lo que corresponde al sistema nervioso autónomo. Si se dan cuenta, aquí hay un conjunto de señales químicas proteicas